Bueno, muy buenas tardes, chicos. Soy Santiago Jiménez y esta es la tutoría, bueno, los videos para resolver los ejercicios de la tutoría 5 que corresponden a los temas de cinemática de cuerpo rígido. Aquí vamos a ver lo que mayoritariamente serían velocidades pues relativas y también velocidades de movimiento curvilíneo. Entonces, bueno, estos primeros dos ejercicios, bueno, este primer ejercicio es bastante introductorio, pero es para tener algunas nociones con respecto a este tema. Y voy a leer el enunciado que dice lo siguiente. El disco está girando originalmente a omega sub 0 de igual a 12 radianes por segundo. Si se somete a una aceleración angular constante de alfa igual a 20 radianes por segundo cuadrado, determine las magnitudes de la velocidad y las componentes normal y tangencial de la aceleración del punto B cuando el disco experimenta dos revoluciones. Bueno, para empezar este problema vamos a hacer unos dibujitos aquí para tener en cuenta qué es lo que nos están pidiendo. Bueno, aquí tenemos a B y tenemos que ver que B es, no es completamente todo el radio. Tenemos que ver que es 0.4 metros, es decir, es un 80%, bueno, en este caso del radio total, que es 0.5 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ese problema? Bueno, primero hay que sacar cuál es la velocidad angular después se nos dice después de dos revoluciones. Entonces tenemos que sacar la velocidad luego de dos revoluciones. Entonces, bueno, vamos a tener que omega sub 0, que es la velocidad angular inicial, es de 12 radianes. Ok, y se nos está diciendo que la aceleración angular es de 20 radianes segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, vamos a primero realizar una transformación que vamos a llamar aquí el desplazamiento angular como zeta. Analógicamente sería el D que tenemos en cinemática normal de partícula, es el equivalente al D que nosotros manejamos, o al S más bien, digamos en las fórmulas. Entonces, y se nos dice que este cita es de esos, bueno, es cita y medio mal hecho, pero cita es igual a dos revoluciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformarlo porque esos problemas siempre se tienen que trabajar en radianes. Si ustedes les dan algún valor en revoluciones, tienen que acordarse de pasarlo a radianes. Entonces, si tenemos, bueno, vamos a tener radianes acá, tenemos revoluciones abajo. Entonces, tenemos que una revolución es una vuelta entera, entonces equivale a 2 pi radianes. Entonces, tenemos que sería 4 pi radianes. Ok, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que ver qué se nos está pidiendo la velocidad. Sí, se nos está pidiendo la velocidad y las componentes n y t de la aceleración en ese punto. Entonces, primero tenemos que obtener la velocidad después de esas dos revoluciones o esos 4 pi radianes. Entonces, lo que tenemos que usar acá es la fórmula. Bueno, vamos a usar las fórmulas de cinemática, pero en su versión de un movimiento de trayectoria curvilínea. Vamos a usar esta ecuación de acá, la ecuación número... Si esta es la ecuación número... No, mentira, vamos a usar la ecuación número 6, pero la vamos a pasar a su versión de trayectoria curvilínea. ¿Cómo queda esto? Tenemos que sería la ecuación v al cuadrado es igual a v sub 0 al cuadrado más 2 por la aceleración s menos s sub 0. Y recordemos qué significa cada uno de estos términos. Este significa la velocidad final, esta es la velocidad inicial. Y bueno, esto es un coeficiente, una constante. Aquí tenemos la aceleración y aquí tenemos la distancia final menos la distancia inicial, por así decirlo. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto para pasarlo a trayectoria curvilínea? Pues recordamos que en trayectoria curvilínea vamos a tener que la velocidad va a ser omega, aquí igual a omega, pero eso va a ser omega sub 0, más 2 alfa menos e por omega, zeta, disculpen, menos zeta sub 0.
Es lo mismo, pero digamos aplicado a lo que sería trayectoria curvilínea. Entonces aquí ahora qué hacemos, nada más despejar. ¿Qué se nos pide? Se nos está pidiendo la velocidad, lo que vamos a ver es la velocidad final después de esas dos revoluciones. Entonces y eso nada más es pasar y sacarle raíz a toda esta expresión, que sería omega sub 0 más 2 alfa, zeta menos zeta sub 0. Y aquí no nos está importando tanto lo que sería, bueno, vamos a tomar como inicio este punto de acá y vamos a tomar las dos revoluciones. Entonces no estamos teniendo como, por así decirlo, un cita inicial. Vamos a tomar nuestro cita inicial igual a 0. Entonces, que aquí nos queda como 0, nos queda esto como 0. Entonces, no, sustituyendo valores, vamos a tener que nos queda dentro de la raíz, nos queda 12 al cuadrado más 2 por alfa, que recordemos que alfa es 20, y zeta es de 4 radianes, que esta sería la traslación o la distancia que viajó pues nuestro punto B, por así decirlo. Y si metemos esto a la calculadora nos va a dar un valor de 25,43 radianes en 3 segundos. Esta va a ser nuestra velocidad después de las dos revoluciones. Ven que en este ningún momento escogí esta ecuación. ¿Por qué? Porque veamos que en ningún momento en el enunciado se nos da un tiempo, se nos está dando la distancia que viaja, digamos, nuestra rueda y en el instante que, bueno, después se nos está dando la distancia a la que queremos calcular la velocidad. Entonces, por eso escogí esta ecuación, porque si hicimos las otras ecuaciones, vemos que las otras ecuaciones tienen incluido lo que sería el tiempo. Esta es la única ecuación que no tiene involucrada el tiempo, entonces es un poco más, es la que se nos adecua para el problema. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Bueno, ya que tenemos la velocidad, solo queda sacar nuestra, nuestra velocidad del punto B. Si no me... Oh, no sé, solo se nos pide. Creo que solo se nos pide la velocidad angular. Entonces, nada más, ok, yo creo que sí, son las componentes angulares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, ya esto ya lo sacamos. Esta es una de las respuestas. Y ahora solo nos queda obtener mm, nuestras componentes de la aceleración tangencial y la aceleración normal. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues bueno, esto es una fórmula que viene en el formulario que nos dice que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular, cruz, el radio o el brazo de palanca desde donde estamos midiendo o hasta donde queremos medir. Y la aceleración normal va a ser igual a menos omega al cuadrado. No, esto no es cruz, disculpen, esto es omega al cuadrado por R. Entonces, bueno, para la tangencial, aquí se nos está dando, aquí no tenemos que trabajar nada con Y ni con X, aquí nada más es ver que nuestra aceleración tangencial va a ser pues tangencial a nuestro punto, a nuestro brazo de palanca, más bien nuestra, bueno, voy a hacer esto con rojo o con otro color para que se resalte un poco más. Esta va a ser nuestra componente de la aceleración tangencial y, disculpen, que disculpen, eso fue un dedazo ahí. Ok, ahora sí, se va a hacer la componente tangencial, disculpen, y esta va a ser la normal, que tenemos que recordar que siempre es hacia dentro de nuestra trayectoria circular. Entonces aquí va a estar nuestra A sub n. Esto es nada más, esto es un problema muy introductorio, pero para que vayamos teniendo algunas nociones con respecto a estos problemas. Entonces tenemos que nuestra aceleración angular, como es constante, no cambia. Entonces, si recordamos, es 20 radianes en 3 segundos, 3 segundos al cuadrado, cruz, nuestro radio, y recuerden que nos lo están pidiendo en el punto B. Entonces no tenemos que coger los 0.5, sino tenemos que coger los 0.4 que corresponden al punto B. Entonces sería 4 y vamos a tener que nuestra aceleración tangencial va a ser igual a 8 metros en 3 segundos.
Sí, sí. Otro 8 metros entre segundo. Y aquí vamos a tener lo que sería disculpen, nuestra aceleración normal, que recordamos que es hacia adentro de nuestra circunferencia. Entonces, bueno, aquí no es tan importante el menos por el momento, porque es un problema bastante introductorio, pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos aquí un círculo y tenemos que nuestra aceleración, bueno, hagamos de cuenta que este es nuestro caso hipotético, vamos a tomar los mismos valores. Entonces tenemos que aquí este es nuestro radio de 0.4 y tenemos que nuestra velocidad angular es de igual 25.43 radianes por segundo. Entonces, aquí vamos que R va a ser, bueno, también tomar en cuenta que esto es un omega por omega, dicen, nos van a cancelar, entonces esto nada más va a ser una magnitud. No es la dirección de la aceleración normal, no la va a dar R y este menos. Veamos por qué. Que bueno, omega por omega nos va a dar un valor adimensional, entonces va a ser 25,43 cuadrado por R, que sería 0.4. Okay, aquí este menos lo omitimos para lo que sería para este problema, porque solo se nos está preguntando la magnitud. Entonces va a ser menos... eso es un valor que se mete a calculadora. Entonces va a ser 256. No, mentira, disculpen, 258,67. Que en el libro se redondea a 259. Lo que quiero que vean aquí es que aquí no se está tomando en cuenta ese menos porque no se nos están preguntando el vector en sí, se nos está preguntando las magnitudes. Entonces solo ocupamos el valor numérico, pero en caso que a ustedes se les preguntara, tienen que tener cuidado con este menos. ¿Por qué? Porque veamos, en este caso, veamos que tenemos que más bien, bueno, aquí intuitivamente vemos que nuestra aceleración normal va hacia menos j. Pero ¿de dónde sale esto? Vean la ecuación que acá, en este caso hipotético aquí chiquitillo que tenemos, sería menos, bueno, tenemos el mismo valor, 25,43, que esto no tiene dirección. La dirección recuerden que nos las da el menos y el R, bueno, nuestra brazo de palanca. Y vemos, en este caso, sería 0.4 en I. Pero veamos que si nada más multiplicamos solo esta parte de acá, vamos a tener, bueno, 259, pero en I positivo. Y eso no es correcto, porque si recordamos, nuestra aceleración normal siempre tiene que apuntar hacia dentro de nuestra circunferencia o de nuestra trayectoria. Entonces, para eso está este menos de acá. Pero en este ejercicio lo omitimos porque solo se nos pregunta las magnitudes, no se nos está preguntando ni el vector ni el... Sí, no nos está preguntando el vector. Y bueno, sí, este es el primer, bueno, aquí no olvidar las unidades. Siempre recuerden poner las unidades porque es muy importante para los ejercicios, porque en un examen ustedes les pueden bajar puntos por el simple hecho de no poner unidades, porque no se sabe si serían metros entre segundo, ay, eso es cuadrado, metros entre segundo al cuadrado o pies entre segundo al cuadrado. Y bueno, esto sería para el primer problema. Ahora vamos a pasar con el segundo.